Ingeniero, a ver, Álvaro, el ¿ya? siguiente. No, no, todavía pues vamos a agotar el tema. Estoy hablando de contratos, los dos clásicos, ¿no? A suma alzada y a precio unitario. Le estaba hablando del valor alzado, que tienes los planos y de pronto aparece un cerco y tú no has considerado en tu presupuesto, en tu valor alzado. Tienes que hacerlo sí o sí gratis. ¿Por qué? Porque los planos, digamos, tienen prioridad, sobre todo planos, ¿ya? Y los presupuestos solamente son referenciales. Ahí lo que mandes todo, tienes que hacer de todo lo que está en el plano, por eso hay que revisar muy bien para poder dar una cifra final, ¿no? Del valor alzado, que se llama, en el segundo sobre. En cambio, un contrato a precio unitario es diferente, donde, digamos, los metrados del presupuesto del valor referencial son eso, ¿no? Son simples referencias. Y lo que finalmente te van a pagar es el metrado realmente ejecutado por los costos unitarios de tu oferta. Por eso se llama precio unitario, ¿no? Bueno, inicialmente costos unitarios y luego traducido con la utilidad y todo eso como precio, ¿no? Precio unitario, pues se llama precio unitario porque es el valor final, ¿no? Pero siempre la estructura de costos del presupuesto es tal como yo he explicado. Solamente lo hacemos los costos unitarios a nivel de costo directo y luego al final sumamos todo eso y a ello le aplicamos los gastos generales o costos indirectos, luego la utilidad. Inclusive, algunos juntan gastos generales con utilidad, cosa que no está bien, ¿no? Pero sin embargo en edificaciones es muy frecuente que te digan gastos generales más utilidad, ¿no? Y normalmente aplican un porcentaje al costo directo. Eso no está bien, ¿no? Hay que hacer un análisis previo. Nosotros acá vamos a aprender a hacer análisis de gastos generales y aparte vamos a hacer análisis de la utilidad, ¿no? Con 7 variables. ¿Ya? Esa es una innovación mía, ¿no? ¿No? Yo calculo la utilidad en base a 7 variables. Un elemento importante, por ejemplo, es lo que se llama la mitigación de riesgos, ¿no? Es importantísimo considerar una utilidad porque ¿qué pasa si sucede algo, digamos? Salvo que sea una catástrofe, sea un alud, un aluvión o algo fuerte, para generar, digamos, una modificación al proyecto y lógicamente va a generar un adicional, ¿no? Pero otras veces son menores y tú tienes que asumir un riesgo ahí también, ¿no? Lógicamente. Ahora, a mayor riesgo, la utilidad también crece. Por ejemplo, le estoy hablando de la época de los terrucos, de los cumpas, ¿no? Nosotros estábamos haciendo obras en Milpo, ¿no? En Cerro de Pasco hasta que las hordas de terrucos, pues, a cada rato, enfrentamiento con la policía cerca de la obra, ¿no? Una vez nos mandaron, digamos, un pasquín ahí, donde nos daban 24 horas para abandonar todos los ingenieros, la plana mayor, digamos, de la obra. En 24 horas teníamos que abandonar. Le comunicamos a Cosapieto, tuvimos que salir el día anterior, pues en la noche, ¿no? ¿No? Por el riesgo. Eso es un factor riesgo alto, ¿no? En época de los terrucos. El FONAVI que se iba a hacer en Ayacucho, que al final no se hizo, fue por ese problema de riesgo. O sea, la utilidad, bueno, ahora se estima menos de 10%. En ese momento era como cerca de 30% de utilidad, cosa inusual en estos momentos, ¿no? Impensado, ¿no? Pero así eran las utilidades, digamos, o sea, el riesgo, a mayor riesgo tienes que sustentar, digamos, una mayor utilidad, pues para absorber ese riesgo, ¿no? Imagínate que te quemen maquinarias. Las primas, digamos, por maquinaria, cosa que le comaron un tractor. Entonces, imagínate, estaba asegurado, obviamente, ¿no? Pero las primas que se pagaban, digamos, por asegurar ese equipo era bien alto, ¿no? Pero teníamos que hacerlo, ¿no? Peor es que te quemen. Si no hubiera tenido respaldo, no reponían la máquina, ¿no? Entonces, esas son las condiciones, digamos, adversas, ¿no? Los costos de no calidad, ¿no? También forma parte de la utilidad, porque hay dos tipos de costos, ¿no? De costo de calidad y de no calidad. El costo de calidad es asumido por la entidad, ¿no? Por ejemplo, calibración de equipos, las probetas que sacamos, todo ese costo de calidad. Pero no calidad, digamos, que hayan cangrejeras en la ciudad de concreto que está haciendo. Es una obra mal hecha, ¿no? Entonces tiene que reparar a su costo el, el contratista y por lo tanto tiene que asumir, digamos, un valor de no calidad, digamos, en tu utilidad como componente del mismo, ¿no? Hay otros de mitigación, digamos, de impacto ambiental. Mitigación estoy hablando, ¿no? O sea, la mitigación es costeable. No todo lo que es mitigación es costeable, igualito que mitigación de riesgos es costeable, mitigación, digamos, por seguridad, seguridad también costeable, mitigación por riesgo ambiental costeable, ¿no? Responsabilidad social también de paso. Otro componente son las multas finalmente, ¿no? Cuando no cumplimos un plazo,
En los contratos está estipulado, digamos, pago de multa, ¿no? Hasta un determinado tope. Entonces hay que considerar eso como componente de ley. ¿Qué pasa si no hay multa, no? ¿De dónde va a salir la plata para cubrir eso? De la utilidad, pues. O sea, por eso todos esos son componentes. Y el otro grande es la expectativa del contratista, ¿no? Que es un valor que tenemos que determinar en función a varias características. Ya lo veremos en utilidad ya más al detalle, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Entonces, esa es la referencia entonces en cuanto a la manera de cómo el modus operandi de un contrato a suma alzada con respecto a un contrato a precios unitarios. En las valorizaciones que son pagos a cuenta, a medida que yo voy avanzando, se tiene que considerar este factor, ¿no? Si el tipo de contrato es fundamental, si son metrados realmente ejecutados con los costos unitarios de tu oferta. En cambio, a suma alzada no se paga así. Es un porcentaje de avance, pero te aplican, digamos, los costos unitarios del valor referencial, multiplicado por un factor de relación, que justamente es ese factor de relación, es el monto, digamos, de tu oferta entre el monto del valor referencial hasta la quinta decimal, digamos, significativo, ¿no? O sea, 5 decimales. Imagínense que yo tengo 105 millones y mi oferta es como 100 millones. ¿Cuánto es el factor de relación? 1.05, ¿no? Está bien, dividir 105 millones entre 100. Pero ese es para contratos a suma alzada. En contratos a precio unitario las valorizaciones son diferentes, ¿no? Estoy adelantando cosas para redondear la idea y sepan a dónde queremos llegar y por cuál, digamos, yo tengo que hacer valorizaciones, casos adicionales, ampliaciones de plazo, para que ustedes cuando salgan de la universidad por lo menos pues conozcan, ¿no? Lo básico y ya en base a ello ya desarrollarse, ¿no? Eso es lo que yo pretendo darle, ¿no? O sea, también valorizaciones. El ciclo pasado hicimos como 2 semanas y media. Creo que va a estar un poco ajustado, pero ya veremos ya. Tenemos todavía 2 días que no ha sido culpa mía. Esos 2 días ha sido, digamos, porque se le ocurrió a la universidad y otras universidades, ¿no? Celebrar este asunto, digamos, de los 2 chicos que murieron, Brian y Inti, ¿no? Simplemente eso, pero eso no es culpa mía, ¿no? Así que eso es potestativo. Yo voy a ver si va a haber necesidad o no. Depende, digamos, de lo que avancemos. Probablemente lo hagamos, ¿no? Porque quiero darles más sobre valorizaciones que nunca se ha casi enseñado en la universidad, o muy poquito, ¿no? Casi apenas valorizaciones. Pero yo he sido jefe de oficina técnica de obras grandes. Entonces, esto era pan de todos los días, adicionales, ampliaciones de plazo. Anotar en el cuaderno de obra es fundamental. El cuaderno de obra es el único instrumento legal para cualquier reclamo. Entonces, si hay un adicional, hay que anotar en cuaderno de obra la fecha y la hora. Por ejemplo, hay una lluvia extraordinaria digo, ¿no? Entonces tiene que estar sustentado por CENAMI, algún organismo esto, periódico, etcétera, y poner y anotar en el cuaderno de obra, ¿no? Las condiciones, digamos, de lluvia que no ha permitido trabajar, por ejemplo, un frente de trabajo, equipos, etcétera. Entonces todo eso se anota en cuaderno de obra. En el cuaderno de obra se deben anotar hechos trascendentales. Ese es fundamental. Yo enseño cursos regularmente a ingenieros residentes, a supervisores de obra, o sea, gente que ya está metida ya pues en la profesión, ¿no? A esos les enseño yo, a través del colegio ingeniero o entidades, o directamente me contratan una empresa, tantas veces he hecho a empresas constructoras, para explicarle, digamos, ya al detalle estas cosas, ¿no? Porque a veces los cursos son muy genéricos, pero ya cuando es específico para una empresa, ellos tienen sus propias necesidades y quieren que les resuelvas tú, ¿no? Y para eso te contratan. Entonces, la experiencia existe ya de más de 30 años en este negocio, por eso yo les puedo hablar ampliamente sobre estos temas, porque ese es mi dominio total, ¿no? Yo ya estoy en lo que se llama la parte filosofal de los cursos, ¿no? Yo creo problemas, tanto de ustedes, o sea, GP2 como GP1, creo problemas, ¿no? Porque yo ya estoy en otra nota, ya pues ya en la esencia misma del conocimiento de esta gestión del tiempo y el costo. Y ustedes aprovechan de esa experticia, ¿no? Pregunten, así como ha preguntado muy libremente Cortegana, yo la felicito, ¿no? Porque esos son los aportes de los alumnos, ¿no? La inquietud que ustedes puedan tener, porque miren, al final cuando ustedes hagan la obra, ustedes tienen que manejar todo esto bien, ¿no? O sea, que pues no es para aprender ahí en la obra, en obra es ya para cimentar lo que ustedes han aprendido, ¿no? Pero si nadie les enseña bien esto, o a medias, entonces quedan las dudas, ¿no? Por eso ustedes despejen su duda conmigo, ¿no?
Ya, ok. A ver, ¿alguna pregunta final? Porque vamos a pasar ya al análisis del costo horario, ¿ya? De la mano de obra. Vamos a empezar por ahí, luego materiales, luego equipo, y en ese orden. Luego de eso va a venir análisis de gastos generales, luego análisis de utilidad, pero antes que gastos generales, ya vamos a hacer, digamos, la programación de esta ahorita, ¿no? Vamos a hacer la programación, o un ejemplo paralelo en todo caso. Yo he desarrollado un ejemplo que todavía no le he pasado a Euler, pero seguramente lo tiene porque yo le di acceso, digamos, al programa del ciclo pasado, ¿no? Vamos a ver ahí cosas muy importantes, ¿no? En el desarrollo de este curso. Yo he hecho, digamos, un modelito bien pequeñito de un cerco perimetral. Y ahí he aplicado toda la técnica de costos y presupuesto dinámico, ¿no? Ahí van a aprender más. Ingeniero de costo, horario de equipos, ¿no? No, mano de obra, dijimos. Ay, ahora sí. Primero mano de obra, luego materiales, eso que te he dicho ya del libro, ¿no? En Word. No. Vamos a ver ya costo horario de mano de obra. Repito, el costo horario de la mano de obra es una negociación colectiva entre los representantes de los trabajadores a través de la Confederación General de, no Confederación, sino la Federación, digamos, de Construcción Civil, con CAPECO, ¿no? Como representante, digamos, de los constructores, ¿no? Estas negociaciones son anuales. La vigencia, por lo tanto, de la tabla que publica la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, esas tablas son oficiales, ¿no? Y duran un año. 1 de junio de este año hasta el 31 de mayo, ¿no? Esa es la vigencia. Entonces son negociaciones colectivas de vigencia anual, ¿no? ¿Ya? Bueno, a ver. Ya, cálculo de costo exacto. Bien. Acá sí tienes que ayudarme. Tú vas a leer rápidamente y yo voy a comentar, ¿ya? Así vamos a aprender más fácil. Pero es necesario A ver, que sepan ustedes cada uno de los componentes importantes del costo directo. Vamos a empezar con la mano de obra. A ver, léeme rápido y luego yo comento, ¿ya? Así sí, mejor vamos a avanzar. ingeniero, le voy a pedir a alguien más del grupo que pueda leer porque estoy Ah, con la... verdad, tú estás un poquito. No sé si está ahí Centeno, pues. No sé con Centeno. Centeno, ¿está Sí, ingeniero, Centeno? sí estoy. Ya, entonces apóyale, pues, porque está mal de la garganta, Euler. Sí, sí, vamos. Ya, empecemos. Mano de ¿Y a partir obra. de operarios o desde todo No, completo el no, documento? de la introducción primero, pues, completo. Pero Ah, ok. rápido, ¿eh? Ya. Mano de obra dentro del régimen especial de construcción civil. En el régimen de construcción civil se considera trabajador a toda persona natural que realiza labor de construcción dentro de la definición contenida en la división 45 de la categoría F de la Clasificación Internacional Uniforme de las Actividades Económicas, de Así la es, de acuerdo tercera a la división de organización. de la Organización de las Naciones Unidas. De esta Así manera, es. y en A función de lo través de la regulado por OIT, ¿ah? decretos. A través de la OIT, o sea, la Oficina Internacional del Trabajo, ¿no? La OIT, que tiene un Ah, libro ok. muy interesante, ¿ah? ¿Ya? Manual, digamos, Estudio del Trabajo se llama, es un libro muy interesante de la OIT. Ya, ok. De esta manera, y en función de lo regulado por el Decreto Supremo de fecha 2 de marzo de 1945, los trabajadores de construcción civil han sido agrupados en tres categorías. Ujú. Ya, Operarios. sí, Están así es. comprendidos ¿Cuántos los son operarios? siguientes: albañiles, carpinteros, ferreros, pintores, electricistas, gasfiteros, plomeros, almaceneros, choferes, maquinistas, cuando desempeñan funciones de operar- operarios mezcladores, concreteros, wincheros, mecánicos y todos los calificados en una especialidad de la rama como los que se dedican a la construcción de puentes, caminos y túneles. Ujú. Euler O sea, baja. el operario es un personal calificado que se llama, ¿no? Si hablamos de albañil, para que seas un operario, tienes que saber hacer acabados en chapas y todo eso, porque van a ver ahora la categoría de oficial, ¿no? Tengan cuidado, ¿va? Operario ya es un tipo que hace acabados, ¿no? ¿Ya? Básicamente. Ya. Sí, así es. Ayudantes y oficiales. Comprenden los trabajadores que se desempeñan No, como ayudantes oficial, de te los digo. operarios Sí, sí, pero ¿dónde están en- oficiales? ¿Ah? ya, ok. Oficial. Bueno, vamos en orden, pues, te saltaba oficial, más arriba. Parece que no hay, o sea, no está A ver, sigue nomás, yo después voy a comentar en todo caso, ¿eh?
Sí, porque oficiales parece que no está. Ayudantes y oficiales, en todo caso ayudantes, comprenden los trabajadores que desempeñan como ayudantes de los operarios en calidad de auxiliares de ellos por no haber alcanzado calificación en la especialidad. Peones, son los trabajadores no calificados que son ocupados en diversas tareas de la actividad constructora. Ya, bueno, le están llamando ayudantes y oficiales, dicen, ¿no? ¿No? El oficial, por ejemplo, es el que te hace un muro para tarrajear, muro de ladrillo, King Kong, soga, cabeza, lo que fuere, pero para tarrajear. No hace, digamos, caravista, no hace muros caravistas, un oficial, pero sí hace, asienta y ayuda a colocar ladrillos, ayuda a hacer contrapisos, puede ayudar a falso piso, puede ayudar, puede tarrajear, hasta ahí llega su habilidad, ¿no? De oficial, porque si hace más que eso, ya va a ser otra categoría, que es la de operario, ¿no? Pero acabados, ¿no? Básicamente la diferencia es en acabados. El oficial no hace acabados. Hasta ranjeo llega, lo que se llama casco vestido, ¿no? Hasta ahí llega, más no, ¿no? Pisos, burdos, pero no de acabado, ¿no? Falso piso, hasta contrapiso puede ayudar, ¿no? Terrajeo sí, y colocación de muros también, ¿no? ¿Ya? Esas son las condiciones para un oficial. Ya, sigue. Ya. El capataz y el maestro de obra no se encuentran contemplados como una actividad perteneciente al régimen de construcción civil, ello en cuanto dichos trabajadores tienen calidad de empleados, recibiendo órdenes de su superior a efectos de transmitirlas al personal a su cargo. De esta manera, tanto el capataz como el maestro de obra se encuentran dentro del régimen laboral general de la actividad privada. El Ya, pago que generalmente se le asigna no se fija de acuerdo a ley, sino corresponde a la negociación. Generalmente oscila entre 15 a 25% adicional al pago que recibe un operario por hora. ya, ok. Capataz, A ver, vamos a aclarar un poco, ya está muy bien confuso esto. El capataz sí figura en el análisis de costo directo y es un 10% de la suma de toda la cuadrilla, digamos, unitaria. Eso es un capataz. Si yo en una cuadrilla tengo dos operarios y un peón, en una cuadrilla unitaria estoy hablando, terrajeo, por ejemplo, entonces, ¿cuánto va a representar el capataz? La suma de ellos son tres, ¿no es cierto? Dos operarios y un peón. Tres. El 10% es 0.3 y ese es el valor que figura en el costo. Ahora, en cuanto a su pago, el capataz normalmente percibe entre el 15 al 20% del costo, digamos, del operario, ¿no? Ahora, el maestro de obra sí definitivamente es un costo indirecto. El maestro de obra está considerado como un costo indirecto, o sea, en gastos generales, ¿no es cierto? Personal de obra, vamos a poner una obra regular, tengo un ingeniero de campo y tengo maestros, ¿no? Diferentes tipos de maestros. O sea, por ejemplo, una carretera tenemos hasta tres tipos de maestros diferentes. Uno para explanaciones, otro para obras de arte y otro para pavimento, ¿no? O sea, por lo general hay tres maestros de obras en una carretera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso está figurando en el análisis de costo indirecto o gastos generales. Entonces, la máxima categoría, si se quiere, aunque así no lo dice el reglamento, pero yo aclaro por usos y costumbres, ¿no? Lo referente al capataz. No, no puedes globalizar tú. Es que están perdiendo el sentido de lo que es el concepto de costo indirecto o gastos generales y costo directo. Un capataz actúa directamente en la tarea, por lo tanto no es un indirecto ni gasto general, es un costo directo. ¿Ya? Ok, ya. sigue. Capataz A, trabajadores que dirigen a las cuadrillas óptimas en materia de concreto, encofrado, armaduras, pavimentos, excavaciones con utilización de explosivos, excavaciones especiales, aproximadamente 20% más que el operario. Así es. Capataz B, trabajadores que dirigen cuadrillas óptimas en materia de movimiento de tierras y obras preliminares, aproximadamente 20% más que el operario. Sí, eso es lo que le estoy diciendo, ¿no? No está en una categoría específica porque, como vamos a ver más adelante, solamente figura operario, oficial y peón, ¿no? ¿Ya? Entonces el capataz es un 20% de lo que gana el operario, ya le dije, ¿no? Ahora, capataz A y B, básicamente son A, ¿no? Ahora, si ustedes ven, el B está muy restringido, ¿no? Movimiento de tierras y obras preliminares, ¿no? Es muy pequeño, ¿no? En cambio, el resto son capataz A, ¿no? Como especialista ya, ¿no?
¿no es cierto? Bien, seguimos, mano de obra. Mano de obra. El costo de la mano de obra está determinado por categorías como capataz, operario, oficial y peón. Ahí Para la está ejecución de las partidas ahí está la se contradicción, consideran los precios. Ah, bueno, a ver. ¿no? Un ratito. Ahí está la contradicción que estoy hablando. Por otro lado, acá está diciendo que hay que considerar en la mano de obra el capataz, operar, son costos directos, o sea, los que inciden directamente en la tarea o proceso, ¿no? Entonces tiene que ser un costo directo. Si es costo directo, está metido el capataz. O sea, no, esa cosa de arriba que dice que son empleados, que están en un régimen especial, eso no es verdad en el fondo, ¿ah? Estoy hablando respecto a los capataces. Todos sabemos en el régimen de construcción civil cómo manejamos los capataces, ¿no? Los capataces no son costos indirectos, los capataces son costos directos porque inciden directamente en la tarea o proceso, repito otra vez, ¿no? Por lo tanto, no es igual que el maestro de obra. El maestro de obra sí ve todo el conjunto, ¿no? Tiene un grupo de capataces a su cargo, pero él ve todo el conjunto de tareas, pues no solamente determinadas tareas, por eso es un costo indirecto del maestro de obra, ¿no? Bueno, sigue. Ya. Para la ejecución de las partidas se consideran los precios vigentes del costo de mano de obra en el territorio nacional. El costo de la mano de obra es la sumatoria de los siguientes rubros que están sujetos a las disposiciones legales vigentes. Ajá. Sigue. Jornal básico comprende la remuneración básica, leyes sociales, bonificación unificada de construcción, bonificación por movilidad acumulada. Ujú. ¿Qué más? Ya. Obligaciones de las empresas en el régimen de construcción civil. Jornal básico. Se establece mediante la negociación colectiva cada año. Para el presente régimen parte desde el 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018. Ya, eso ya es irrelevante, ya, porque estamos el 2021, ¿no? Claro. Pero la Bueno, vigencia para de ese año claro, eran los eso. precios eran de 64, 58 y Ya, ok, 48. eso tómenlo como referencia, ya vamos a ver la actual tabla, ¿ya? Ya eso lo vamos a ver más adelante, sigue. Turno corrido. Los trabajadores que laboran en turnos corridos percibirán 8 horas y media remuneración semanal por 8 horas de labor, con un descanso intermedio de 30 minutos para que el trabajador pueda tomar sus alimentos. Turno noche. Claro, Se considera turno noche a partir de las 11 de la noche. 11 de la noche, 8 horas En, igual, ¿no? Ujú. En consecuencia, todo trabajador que labora a partir de esa hora debe ser bonificado por parte del empleador, siendo dicha bonificación del 20% de remuneración diaria, no siendo aplicado el pago de media hora porque se entiende que en este caso el refrigerio se tomará dentro de la jornada nocturna. Así es. Bueno, nosotros en Antamina, por ejemplo, teníamos un régimen 12 horas, ¿no? O sea, prácticamente habían 4 horas extras, porque la jornada básica son 8 horas, de lunes a sábado. 8 por 6 son 48 horas que debe reconocerse. En Estados Unidos son de lunes a viernes, 5 días por 8 horas son 40 horas. Esa es la diferencia, ¿no? Si se trabaja un domingo, un feriado, también hay pues pagos extras que hacer, ¿no? Si son horas extras, igual, ¿no? Todo eso lo vamos a ver más adelante en el cálculo de esto mismo, ¿eh? Sigue. Sigue. Caso de catástrofes. El propietario de la obra proporciona al empleador, ingeniero o constructor, el jornal y dominical correspondiente al día de la catástrofe, a ser pagados a los trabajadores, de manera que estos no se vean afectados por tales acontecimientos. Horas extra. Los empleadores deberán pagar una sobretasa por horas extra de la siguiente manera. Hasta la 10ª hora, 60% sobre la remuneración diaria. A partir de la 10ª y hasta las 11, 100% sobre la remuneración diaria. Asimismo, el guardián de construcción civil, por la naturaleza pasiva de sus servicios, no tiene derecho al pago de horas extra. Bien, ¿se Domingos y entiende feriados. eso? Ojo que ese porcentaje que estás hablando es sobre el jornal básico, ¿eh? Todos estos pagos extras sobre el 60% del jornal básico, ¿no? Las 2 primeras horas, ¿no? Y de acuerdo a la escala que has leído, pues, ¿no? Las dos Ujú. primeras horas es 60%, ¿no? Luego creo que era 10 a 11, ¿cuánto era? 100%. Ya prácticamente el doble a esa fecha, ¿no? Pero es el Mm. 100% por hora, se entiende, ¿no? Si por ejemplo era 70 soles, vamos a suponer jornal básico, pues te tienen que dar por cada hora proporcionalmente, 70 son para 8 horas, ¿no?
pero acá como es una hora adicional, entonces será 70% o 100%, perdón, de jornal total, ¿no? Pero por la hora, ¿no? O sea, como una regla de tres, ¿no? Si para 8 horas es 60 o 70 soles, para una hora, digamos, será tanto multiplicado por el 100% de esa hora. ¿Entiendes, no? ¿Cuánto sería el costo de horario entonces? Si mi jornal básico es 70 soles, ¿cuánto sería? 8,75 por hora. 8,75 soles, Sí, si es el 100%. ¿Mm? ya sería por 2 en todo caso. Por 2, 17,5 sería de horas extra. Claro, pues el doble, ¿no? Sería el doble, Ujú. ¿no? Ya. Pero ese por la hora extra, porque el otro dentro de las 2 horas, ¿no? O sea, de 8 a 10, digamos, si trabajas 8 horas, 2 horas más, te dan 60% del jornal básico. Estamos hablando de después de las 2 horas, ¿no? Adicional. Ahora, Claro. en un túnel, por ejemplo, o en un trabajo continuo como son la construcción de un muelle, ¿no? Portuario, normalmente establecemos jornada de 12 horas, ¿no? O sea, 2 turnos, porque es continuo, ¿no? En una túnel es así. Nosotros hacemos por lo menos 2 a 3 voladuras diarias, ¿no? Entonces, con un avance, depende pues del tipo de roca, ¿no? Si es una roca, que te digo, intermedia, tipo 2 o 3, puedes avanzar 5 metros lineales, ¿no? ¿No? O sea, eso ya es por experiencia, ¿no? No me preguntes, esos datos no están en ningún lado, es experiencia de trabajar en túneles, ¿no? O sea, bueno, he tenido la suerte de trabajar casi todo tipo de obras. Aeropuertos, obras de irrigación, carreteras en costa, sierra, selva, edificios altos, viviendas unifamiliares, o sea, puentes. Bueno, por lo menos tengo experiencia, digamos, de campo, de muchísimos tipos de obras, ¿no? Eso es lo rico de nuestra profesión, pues, ¿no? Aeropuertos, de ahí la ampliación del aeropuerto Rodríguez Bayón de Arequipa lo hicimos nosotros, ¿no? Ya hace muchos años, ¿no? Pero hicimos varias cosas, ¿no? Entonces hay pues un conocimiento, ¿no? Porque para enseñar un curso de construcción, pues lo mínimo es que tienes que haber estado construyendo en una obra de alguna manera, ¿no? Involucrado, pues, que no estar en una oficina ahí metido para no aprender nada, ¿no? Nuestro laboratorio son las obras, jóvenes, ¿ya? Así que tomen en cuenta ello. ¿Ya? Ok, sigue, sigue. Ya. Domingos y feriados. El empleador debe pagar a los trabajadores que laboren en domingos en los días 1 de enero, 1 de mayo, jueves y viernes santo, San Pedro y San Pablo, fiestas patrias, Santa Rosa de Lima, etc. De Octubre, otro lado, noviembre. con lo que respecta a la forma de pago de los demás feriados del año, se aplica el mismo tratamiento respecto a los feriados Ujú. numerados de un trabajador perteneciente al régimen laboral de actividad privada. Vacaciones. El empleador debe Ya, pagar la compensación vacacional teniendo mm, presente. Ah, ya. sí, sí, un ratito, ¿ya? Una ampliación, por ejemplo, en Arequipa, es feriado ahí el 15 de agosto, igual que en Huánuco, ¿no? También el 15 de agosto es su día clave, ¿no? El 24 de junio, el Inti Raymi en Cusco, San Juan también en toda la selva, ¿no? San Juan, ellos ya no dicen San Juan, ¿no? Le han cambiado la J por F, ¿no? San Juan. Bueno, no sé si habrá alguno de Loreto ahí en el curso este, no puedo identificarlo, pues, ¿no? Pero debe haber alguno, pues la fiesta de San Juan es ley para ello, ¿no? ¿Cierto? Bueno, entonces lo que quiero decir es que hay feriados regionales, ¿no? Que hay que tomar en cuenta en el momento también de presupuestar, ¿no? O sea, todas estas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta. ¿Dónde estemos? Eso que tú has hablado en antes son feriados nacionales que se llaman, pero hay feriados regionales que hay que tomar en cuenta. Bueno, sí. Vacaciones. El empleador debe pagar la compensación vacacional teniendo presente los siguientes supuestos. El trabajador de construcción civil despedido después de 6 días de labor efectiva tiene derecho a percibir por este concepto 10% de todas las remuneraciones ganadas durante su periodo de trabajo. El trabajador que renuncia tendrá derecho a la compensación vacacional descrita en el numeral anterior, siempre y cuando la extinción del vínculo se produzca después de 18 días de labor efectiva. 18 Día días. del Trabajador. Ya. Ya. Sí, sí, sigue nomás. Ah, Día del Trabajador. El 25 de octubre de cada año se ha instituido como Día de los Trabajadores en Construcción Civil. Es feriado no laborable para este sector. Sí, solamente para este Como régimen, ¿no? claro. 25 de octubre, acuérdense, joven, Día de los Trabajadores de Construcción Civil, ¿eh?
25 de octubre de cada año. Ya, sigue. Euler, ¿puedes bajar un poquito? Euler. Euler. Oye, él lo dejó congelado ahí, hombre. Oye, tienes que estar en la clase, pues, porque si no te está pidiendo que bajes. A ver, ya creo que has bajado mucho. Le he dado el control No, sí está bien. Ya, sigue entonces con la Fovicer, creo que dice. Confovicer, el aporte de los trabajadores al Confovicer, Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores de Construcción Civil, es el 2% de su jornal básico, el cual debe ser retenido por su empleador y depositarlo en el Banco de la Nación dentro de los 15 días de iniciado el mes siguiente al efectuar dicha retención. 2%. Pero esa es la contribución del trabajador al Confovicer, a ese fondo, ¿no? Para recreación, vivienda, etcétera. Es el fondo, ¿no? De los trabajadores de construcción civil, ¿no? Confovicer. 2%. Gratificaciones. Ya, Los trabajadores de construcción civil tienen derecho a 2 gratificaciones anuales correspondientes a fiestas patrias y Navidad. así es. Sigue. Euler. Ya, sigue. Ya. Respecto a las gratificaciones, equivale a 40 remuneraciones diarias y se pagará a razón de un séptimo de 40 remuneraciones diarias por mes calendario completo por el trabajador en la obra de enero a julio del respectivo año. La gratificación por Navidad equivale también a 40 remuneraciones diarias y se pagará a razón de un quinto de 4 remuneraciones diarias por cada mes calendario completo de labor realizada de agosto a diciembre. Sí, se divide en dos, pues, porque hay... Bonificación. De gratificaciones son dos, pues, la de Sí. julio, pero ahí también había una trampa que hacían algunos contratistas malos, ¿no? Que despedían, digamos, por ejemplo, antes del mes, digamos, de llegar a julio, a sus trabajadores, ¿no? Después los volvían a contratar. ¿Para qué? Para evitar estos pagos de gratificaciones. Pero ahora eso ya no es así, ¿eh? Ahora ya es así, tengas ya 6 días de trabajo mínimo, ya tú estás gozando de una gratificación dependiendo, digamos, si estás dentro del periodo de julio o dentro del periodo de julio a diciembre, ¿no? ¿No? Punto, 6 días nada más. Pero antes no era así, ¿no? Tenías que completar determinados meses, digamos, para hacerte una bonificación. ¿Ya? Esa es una modificatoria, ¿eh? No, parece que no está acá, ¿no? Pero ahora se paga, digamos, en función, digamos, del tiempo trabajado, igualito vas a... Ahora depende, pues, porque si estás en junio o mayo, estás en la gratificación de julio, ¿no es cierto? Entonces te pagan tantos días, digamos, proporcionales a lo que tú estás hablando ahí, ¿no? Proporcional en tiempo. Ya una reglita de 3 ahí, para poder pagar la gratificación. Pero la diferencia es que ya no te la pagan en julio y diciembre como antes, sino te lo pagan, pues, ¿no? En cada pago semanal, ahí te van pagando, ¿no? Ese porcentaje. Para los empleados, sí, pues, es un jornal, digamos, probablemente para julio y otro, digamos, ¿no? Otra remuneración para diciembre, ¿no? Ahí sí te lo pagan todo. En las entidades públicas, esta gratificación de diciembre, por ejemplo, ha sido 300 soles, ¿no? Así de simple. En las entidades privadas, no, normalmente son sueldos. Yo cuando trabajaba en COSAP, en Gray Montero, en otras empresas, nosotros, como éramos del staff, ya llegaba julio y nos daban pues un sueldo adicional, ¿no? Otro sueldo adicional ¿cómo se llama? En Navidad, ¿no? Imagínate, uno, entidad pública, un profesor como yo, de la UNI, toda una buena universidad, todo, 300 soles, igual que Perico de los Palotes, ¿no? El último empleado público, ¿no? Todos 300 soles, pero no para los congresistas, ¿no? Eso se aseguran aparte, pues, ¿no? Por eso todo el mundo quiere ser congresista, ¿no? Pues, es que es una desgracia el país, ¿eh? Una corrupción total. Estos han sometido, digamos, pues, irresponsablemente a un caos, ¿no? Que podría haber tenido consecuencias mayores, ¿eh? ¿Mm? Ahorita nomás se tiran abajo la ley agraria, ¿y qué es lo que están haciendo? Hoy día dice que han extendido para debatir la ley agraria. La ley, recuerden que hay dos partes, ¿no? Interesadas, los dueños, digamos, de las empresas agroindustriales y los trabajadores. La idea es buscar un justo equilibrio, ¿no?
pero no estos irresponsables del Congreso por populista como la chica esta García, que para incendiando la pradera, ¿no? O sea, muy fácil, ¿no? Decir esta cuestión, pero eso no es así, ¿no? Sobre todo los más afectados no serán tan las empresas grandes, pero sí las medianas y las pequeñas, ¿no es cierto? Ellos son los que pagan el pato. Así que tiene que ser muy equilibrada las cosas, ¿no? De uno y otro lado, pues es una negociación, no es una imposición. Aparte que esa capacidad ejecutiva no la tiene el Congreso, ¿no? Se están tomando atribuciones y de ahí por qué se recurre al Tribunal Constitucional, ¿no? Por estas, ¿no es cierto?, desavenencias, pues motivadas por este Congreso, que ya porque votó a Vizcarra ya se cree omnipotente, ya, pero eso no es mentira, es muy frágil. Ahorita la situación es muy frágil, ¿no? ¿No es cierto? ¿O no lo perciben ustedes así? ¿Qué dice Euler? Euler, ya está en otra nota, hombre. Ingeniero, ingeniero, sino que mi voz no. Ya, y no te puedo escuchar por señas, pues ya tienes razón, tú estás mal de la garganta. Ya, Centeno, ¿qué dices? Una opinión rápida, ¿eh? Porque la Porque de alguna ingeniería, manera los congresistas no comprenden a veces o sea, por el hecho de ser congresista no hay algunas funciones o acciones que no van de acuerdo a ellos y como que ellos no son parte a veces se ejecutiva, confunde eso. son legislar, Ajá. ver el asunto de ley y todo lo que quieras, pero no, porque por eso hay una observación de la ONP, ¿no? El problema es que la ONP, si no saben ustedes, fue desfalcado y utilizado como caja chica por Alan García y Fujimori, fundamentalmente todos. Y los otros presidentes han hecho lo mismo, era la caja chica. ¿Cuál es la situación actual? Que no tiene fondos, dice que hay unos fondos reservas, no sé cuánto. El problema es que si le pagan a esta gente, no van a poder pagar a los jubilados. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque este desfalco ha sido progresivo desde hace muchísimos años, más de 20 años, ¿no? Eso es lo que pasa. En FONAI pasa lo mismo, así una caja chica. Quieren devolver algo, solamente te dan una pequeña cantidad, pues no acorde, digamos, con lo que tú has aportado. No, es un desastre, digamos, en la administración de las cuestiones del Estado. Por eso viene la corrupción, por eso vienen tantos problemas. Por ejemplo, ¿por qué no amnistían, digamos, a estos usureros de los bancos y entidades financieras? Yo, por ejemplo, tengo algunos préstamos bancarios y estos desgraciados me cobran todo, ¿eh?